Y la única corrección que yo voy a hablar en portuñol, no en castellano, entonces un poco distinto. Y un gusto compartir la sesión con Luis, Pablo, también con Pedro, profesor en el mandato. Es un gusto contribuir con él en la transición y compartir algunas reflexiones. Yo voy y obviamente buenas tardes a todos los participantes. Gracias por venir en esta sesión. Voy a compartir la pantalla. Creo que están viendo. Miren, por favor, me dio un señal. ¿Está bien? Sí, se ve perfectamente y se te escucha bien también. Muy bien. Entonces, como Miriam ha introducido, es un informe del relator especial. El relator especial tiene que presentar 2 informes anuales. Yo, en 6 años de mandato, submetido y presentado 12 informes. Este fue el último que yo presenté a la Asamblea General en el mes pasado. Y justamente yo necesité de 6 años para tener una maturidad para escribir este informe. Es un informe muy complejo, porque cuando analizamos la privatización, asume unos nuances que tiene que tomar en cuenta en los que el informe plantea. Entonces, la salida que yo encontré para incluir todas las ideas en torno a la privatización fue pensar en riesgos. No es un informe que plantea que necesariamente la privatización va a violar los derechos humanos, pero la privatización de estos servicios tiene características propias que pueden llevar a riesgos específicos para los derechos humanos al agua y saneamiento y también a otros derechos humanos como el derecho a la salud, a la vivienda, el derecho a la educación, etc. Muy bien. Un primer esfuerzo del informe fue definir, para efectos del informe, el significado de privatización. Lo que yo en el informe llamo de privatización porque es un término controvertido a diferentes definiciones. Hay personas que incluyen privatizaciones todo tipo de actor privado prestando servicios, incluso ONGs. Hay otros que definen privatización solamente como un modelo en que la propiedad de los activos son de prestadores privados, por ejemplo, el modelo de Reino Unido, el modelo de Chile. En este informe yo definí de esta forma. La privatización serían todas las modalidades de organizaciones con fines de lucro, de beneficios que prestan servicios, incluidas las empresas nacionales y nacionales. Se incluye también en esta definición empresas públicas con una proporción importante de acciones de propiedad de inversores privados. Hay muchas empresas mixtas, parte públicas, parte privadas, y cuando la propiedad de los activos, de las acciones de la compañía es muy importante de las empresas privadas, eso también se incluye en esa definición de privatización. Esa definición excluye prestadores, proveedores informales y comunitarios, organizaciones no gubernamentales y, obviamente, empresas estatales. Y también excluye actividades del sector privado que son más subsidiarias en el ciclo del agua, como suministro de materiales, elaboración de diseños de ingeniería, proyectos de ingeniería o actividades de construcción, actividades de corto plazo, que es muy común que los prestadores, incluso públicos, movilicen. Entonces, eso no es parte del análisis de este informe. Es interesante mapear que hay diferentes maneras de mirar
para la prestación privada. Es como si hubiese un espectro de posiciones. En un lado hay, como conocíamos, movimientos fuertemente antiprivatistas que sostienen que el suministro público es el modelo más adecuado para la realización de los derechos humanos y que realmente la prestación privada implica riesgos importantes, mayores que la prestación pública en términos de los derechos humanos. En otro extremo, y eso es muy común en el sector de derechos humanos, y Miriam ha utilizado el término de la equidistancia, yo uso el término de la neutralidad o el agnosticismo de parte de la comunidad, una parte importante, yo diría, de la comunidad de derechos humanos, diciendo que los derechos humanos son neutrales, y que lo que importa no es quién presta los servicios, pero el resultado de la prestación de los servicios. Entonces, como en China costumaban decir, no importa el color del gato, que importa es que capture los ratos. Entonces, es un poco la mirada aquí. Y la perspectiva de este informe es que los derechos humanos deben ser neutrales en lo que respecta al tipo de proveedor de agua y saneamiento, y hay riesgos específicos distintos cuando la prestación es hecha por proveedores privados. La análisis empieza planteando un marco analítico, un marco conceptual y analítico, y la pregunta es por qué hay riesgos distintos cuando la prestación es privada. Entonces, estos tres factores, los servicios de agua y saneamiento son monopolios naturales, hay una muy frecuente tentativa de maximizar los beneficios cuando las empresas operan los servicios, y tres, hay frecuentemente también desequilibrios, asimetrías de poder cuando se trata de la relación entre los proveedores y los agentes públicos. ¿Por qué es importante pensar en un marco? Porque muchas veces es muy difícil hacer comparaciones entre la prestación pública y privada, porque es muy difícil demostrar representativo de los dos tipos de prestadores. Entonces, todo tipo de argumento diciendo en la ciudad X o Z houve un incremento de costos. Cuando la prestación es privada, se puede contrapor con otro ejemplo de prestadores públicos cuyos precios son muy altos también. Entonces, es importante pensar que o que sostiene los riesgos de prestaciones privadas son estas tres características de la prestación. El primer factor es que los servicios de agua y saneamiento son típicamente, y eso es una clasificación de la disciplina de la economía, monopolios naturales. Entonces, casi siempre tenemos uno solamente prestador, no hay opciones de contar con más de un proveedor de servicios. Y esto puede... perdón, hay un error aquí en la diapositiva. Estoy hablando no del monopolio, pero del imperativo de maximización de beneficios. Entonces, el imperativo es muy frecuente en los proveedores privados. Eles tentam muchas veces no solamente realizar beneficios, pero maximizar estos beneficios. Esto puede socavar la obligación de los estados de, primero, proporcionar servicios de agua y saneamiento asequibles para todos. Entonces, el tema de los precios pagos por los servicios es importante. Y dos, ampliar, mejorar y actualizar estos servicios, porque hay muchas veces un déficit de inversiones. Ahora sí, el monopolio natural es el tema de que hay un proveedor de servicios casi siempre,
Y esto es una característica muy importante. Esto limita, y hay una literatura muy amplia sobre esto, limita la acción de los organismos reguladores. Yo sé que en España no hay reguladores formales, pero en muchos países hay, y es muy desafiante para reguladores regular servicios que tienen esa característica de monopolio natural. Entonces es muy frecuente haber una captura de los reguladores por los proveedores. Y tres, los desequilibrios de poder. Muchas veces estamos en situaciones en que las empresas son muy grandes, poderosas, multinacionales, tienen mucha información, mucho poder, y cuando se relacionan con autoridades públicas locales, muchas veces hay una asimetría y muchas veces las compañías se aprovechan de esa situación para tener más beneficios. Muy bien, entonces esto forma un marco de análisis sobre los riesgos. En términos de los riesgos de la privatización para los derechos humanos, con bases en este marco, yo trato de evaluar un conjunto de aspectos. Un aspecto importante para los derechos humanos es la obligación del Estado de realizar progresivamente los derechos humanos usando el máximo de los recursos disponibles. Esta es una obligación muy clave que está muy bien definida por la legislación internacional de los derechos humanos. Entonces, la pregunta es por qué cuando hay privatización esta obligación puede se colocar en riesgo. Hay muchos factores. Un primero, que cuando se transfiere beneficios para las empresas, estos beneficios van para fuera del sector de agua y saneamiento y no son aplicados como podrían ser potencialmente en la mejora de la eficiencia o de las funciones de acceso a los servicios. La segundo riesgo es que las empresas, cuando se orientan por maximizar sus beneficios, invierten poco y muchas veces personas que viven en situaciones de vulnerabilidad quedan sin acceso a los servicios o sin un acceso inferior a la media de la población. Tres, prácticas corruptas pueden tener acceso. El informe está diciendo que hay corrupción en los servicios cuando son públicos, pero cuando hay el proceso de selección de empresas, de contratos, y hay muchas evidencias en países desarrollados, en Francia, por ejemplo, de prácticas de corrupción que significa menos recursos invertidos en el sector de agua y saneamiento. Y cuatro, hay un canon concesional. Estos recursos pagos para la concesión de los servicios casi siempre no son utilizados en el sector de agua y saneamiento per se. Estamos viendo eso, por ejemplo, en Brasil ahora con una gran ola de privatización de los servicios de agua y saneamiento. Se paga para conseguir la concesión y los recursos van para otros sectores, para carreteras o otros usos no muy transparentes. Un segundo riesgo es el riesgo de afectar la asequibilidad en el acceso a los servicios. Puede haber incremento de precios, eso es muy común, hay muchos casos documentados en la literatura. Yo podría mencionar en Yakarta, en ciudades de Bolivia, en Argentina, en que hubo un aumento muy grande, muy largo de los precios inmediatamente después de la privatización. Un otro tema es que estos aumentos de precios pueden impactar las poblaciones más desfavorecidas, y aquí hay el tema también de las desconexiones. Muchas veces los privados
no tienen ningún tipo de cuidado en desconectar los que no tienen capacidad de pago por los servicios. Y un tercer factor es propio del monopolio natural, las dificultades de la independencia de la administración pública en la fixación de tarifas. Muchas veces hay presiones, hay lobbies, hay diferentes mecanismos de los privados de convencer a las autoridades públicas de que se debe aumentar los precios, porque incluso tienen informaciones que son privilegiadas, que no son compartidas con los reguladores. Un tercer elemento sería de los servicios por falta de inversión o deterioro de los servicios cuando los agentes privados no invierten o que deberían invertir y cuando los reguladores no son capaces de exigir que la inversión se dé de forma adecuada. Eso puede implicar en más exclusión. Muchas veces los prestadores privados prestan los servicios a las áreas convencionalmente urbanizadas y dejan de prestar en asentamientos subnormales, en áreas rurales, porque son menos atractivos desde el punto de vista económico. Este es un otro tema de sostenibilidad. Entonces, muchas veces la inversión puede comprometer la sostenibilidad de los servicios después, incluso que se termina la prestación privada, y hay relatos, evidencias de que cuando los contratos se acercan del fin del contrato, las empresas tienen mucha resistencia en invertir porque no tienen garantía de que seguirán prestando los servicios. Hay muchas evidencias de una prestación con un déficit de información clara o de espacios de participación, de rendición de cuentas adecuadas. Hay muchos relatos, incluso en los Estados Unidos, que el cálculo de la tarifa no es transparente, de que la calidad de agua no es claramente informada a la población y muchos otros ejemplos. Y un tema muy central es el tema de la exclusión de parte de las poblaciones. Es muy frecuente, muy común que las empresas son muy selectivas en términos de seleccionar dónde queremos prestar los servicios y en general son en las áreas tradicionalmente urbanizadas y no en las áreas rurales, los asentamientos informales, o que implica en ampliar la brecha de acceso a diferentes grupos populacionales. Entonces, no atende o que la Agenda 2030 nos convoca, que é não dejar a nadie atrás. La parte final del informe son recomendaciones a los estados, a las agencias internacionales, incluso a las compañías privadas, a las empresas privadas, de cómo abordar estos riesgos y cómo establecer salvaguardias para que estos riesgos no duren o afecten fuertemente las poblaciones en situaciones más vulnerables. Es importante decir que hay 3 obligaciones de los estados en términos de derechos humanos. Ellos deben respetar, todos que tienen acceso a servicios no deben ter los servicios quitados, por ejemplo, con desconexiones, deben proteger. Entonces, es muy central para este informe, es un rol del Estado impedir con que terceros, cuando delegan la prestación de los servicios, violen los derechos humanos. Entonces, mismo cuando el Estado transfiere para una empresa la prestación de los servicios, sus obligaciones siguen presentes por la legislación de derechos humanos. Y cumplir, dar efectividad a los derechos humanos sería la tercera obligación.
Entonces, hay un conjunto de recomendaciones para los países, los Estados miembros de las Naciones Unidas, y hay muchos cuidados a tomar en diferentes fases de la privatización. La primera, antes de la adopción de la privatización. Entonces, el informe conclama los países a, cuando consideran privatizar servicios, a hacer un análisis en profundidad com bases nos direitos humanos ao água e saneamento para mirar se esta opção é adequada ou não. Então, essa fase é muito importante. Muitas vezes, alcalde está tomando uma decisão que vai durar 4 ou 5 alcaldes posteriores vão ter que sostener essa decisão. Os contratos são claves também para que se incluan en los contratos obligaciones de derechos humanos. En la etapa operacional es muy importante que haya una fiscalización, una regulación de los prestadores. Y 4, cuando se termina o hay una renegociación de los contratos, también es un momento muy clave en que se puede, los intereses de la población de los estados pueden ser violados en ese momento. Entonces, são momentos distintos em que se requerem diferentes cuidados por parte de los governos nacionais e subnacionais. Enquanto aos atores privados, eles devem estar vinculados a obrigações em matéria de direitos humanos e os contratos são um instrumento importante para isso. É muito raro, muito pouco comum que os contratos contêm elementos muito completos de direitos humanos e também uma recomendação. Há hoje uma tentativa de vincular as companhias multinacionais e nacionais ao marco dos direitos humanos com diferentes instrumentos aprovados no âmbito das Nações Unidas. Então, os agentes privados devem evitar a complicidade com situações que podem afetar negativamente al disfrute de los derechos humanos. Y, finalmente, para las instituciones financieras internacionales, como sabemos, varias organizaciones internacionales han desempeñado un papel crítico en la promoción de la privatización en diferentes países, vinculando sus préstamos, sus asistencias técnicas a la privatización de los servicios. Y eso ha sido práctica de las políticas de desarrollo. Hoy día, las instituciones tienen una diferente narrativa, que no más imponen ese tipo de exigencia, pero sabemos que en muchas partes del mundo sigue siendo así. Entonces, la recomendación es que se debe definitivamente prohibirse este tipo de presión a los estados para que privaticen sus servicios de agua y saneamiento. Bueno, yo quedo por aquí. Muchas gracias y me quedo a disposición para el diálogo, un debate con todos. Gracias.